Bueno, pues bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos entre manos una misión bastante particular. Sí, muy particular. Y diría que hasta un poco inquietante, la verdad. Totalmente. O sea, queremos averiguar si este guión por el que se rige la vida humana, las decisiones vitales que tomamos, es realmente nuestro. O si por el contrario es un código obsoleto que nos hemos descargado por accidente. Exacto, como un software de fábrica, ¿no? Eso es. Y para descifrar esto, vamos a sumergirnos en el material que tenemos hoy sobre la mesa. Concretamente, es un resumen exhaustivo de Buki sobre el libro El Código de las Mentes Extraordinarias. De Vishen Lahiani, claro. Justo. Vishen Lakhiani, que es el fundador de Mind Valley. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. La idea de este análisis es desentrañar cómo es posible, digamos, liberarse de esas reglas invisibles que nos impone la sociedad y reprogramar la mente para alcanzar un propósito real. Es un enfoque chulísimo porque, a ver, normalmente cuando te compras un ordenador nuevo, damos por sentado que el sistema operativo que viene de fábrica es el mejor, ¿verdad? Claro, lo enciendes y ya está. Exacto. Lo enciendes, ves la configuración por defecto y simplemente empiezas a teclear. Rara vez nos detenemos a pensar quién ha programado eso o por qué hay, no sé, aplicaciones inútiles que no te dejan borrar. Las típicas que te ocupan espacio y no sirven para nada. Tal cual. Asumimos que quien diseñó esa máquina sabía perfectamente lo que hacía y los usuarios pues nos adaptamos a esa interfaz, por muy ineficiente que resulte. Ya. Pero la cosa es que cuando trasladamos esta misma metáfora al terreno de la psicología humana, surge una premisa que sacude un poco los cimientos de cómo vivimos. Totalmente, porque plantea que la gran mayoría de las decisiones vitales, o sea, qué carrera estudiar, con quién casarte, cuántas horas trabajar, pues podrían no ser elecciones libres en absoluto. Podrían ser ese software de fábrica lleno de errores. Da un poco de vértigo pensar que uno no es el programador de su propia existencia. Ya te digo, estás ejecutando el script de otro. Exacto. Y para entender cómo reescribir ese script, hay que fijarse en el perfil del autor. Porque Lakhiani no es el típico escritor de autoayuda, o sea, es un ingeniero informático. Sí, tiene toda la mentalidad de Silicon Valley. Eso es, él aplica la lógica de la programación, la depuración de errores y, bueno, la optimización de sistemas, pero directamente al cerebro humano. Y fíjate, el punto de partida de esa depuración es comprender dónde se está ejecutando ese código. Él plantea una división radical de la realidad. A ver, cuéntame. Pues por un lado existe el mundo físico, el reino de las verdades absolutas. O sea, si alguien salta por un acantilado, la gravedad va a hacer su trabajo, ¿no? Sí, creas en ella o no, te vas para abajo. Exacto, es innegable. Pero luego existe un segundo nivel, que es lo que él bautiza como el culturascapio. El culturascapio. Suena, no sé, a novela de ciencia ficción total. Lo parece, pero es el mundo en el que habitamos la mayor parte del tiempo, de verdad. Es un entorno construido enteramente por verdades relativas. Verdades moldeadas por la cultura, supongo. Sí, por la cultura, el lenguaje, los mitos compartidos, todo eso. Y lo fascinante de las fuentes que estamos analizando es cómo ilustran que este culturascapio no es solo una idea filosófica abstracta, altera literalmente la percepción física. Ostras, ¿a qué nivel? Pues mira, hay investigaciones antropológicas brutales sobre cómo el lenguaje moldea la visión. Por ejemplo, existen tribus que no tienen una palabra específica para el color azul en su idioma. Vale. Pues, al carecer de esa etiqueta lingüística, los miembros de la tribu son físicamente incapaces de reconocer el azul cuando se les muestra visualmente. Madre mía, ¿me estás diciendo que si no tienen la palabra, no ven el color? Tal cual. O sea, sus ojos captan la misma longitud de onda de luz que los nuestros, el hardware funciona. Pero sin la construcción cultural, el software, el cerebro simplemente lo ignora. Es flipante. Es una demostración de cómo el software dicta lo que el hardware puede procesar. Pensando en esto, me viene a la mente una analogía visual. O sea, el culturascapio es como jugar a un videojuego de estos de realidad virtual. Sí, de los que son súper inmersivos, ¿no? Eso es. Te pones las gafas, entras en el juego y, en 5 minutos, el cerebro asume que los límites del juego son las leyes de la física real. Ya, te olvidas por completo de que llevas un cacharro en la cabeza. Exacto. Y de que hay un diseñador en una oficina que decidió poner un muro virtual justo ahí. El culturascapio son esas gafas, y parece que las llevamos puestas desde el día en que nacemos. Es una analogía perfecta.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y claro, el problema de llevar esas gafas sin saberlo es que uno persigue objetivos que solo existen dentro de esa simulación. Claro, objetivos falsos. Exacto. Y esto nos lleva a la historia personal del propio Lagiani, que tiene tela. Él consiguió lo que según el culturascapio de su entorno era, vamos, el billete de oro absoluto. Unas prácticas en Microsoft. El sueño de cualquier ingeniero informático, vamos. Totalmente. Toda la sociedad le aplaudía porque encajaba a la perfección en el guión del éxito. O sea, el código funcionó bien. Ejecutó los comandos, sacó las notas y llegó a la meta. Sí, pero la trampa es que, una vez allí, viviendo ese supuesto sueño, se dio cuenta de que era profundamente infeliz. La meta no era suya, era del sistema. Qué duro. Y ahí es cuando toma la decisión radical de dejarlo todo claro, porque si asumimos que estamos usando estas gafas culturales y siguiendo un guión que nos hace infelices, la pregunta es obligada. ¿Qué tipo de código defectuoso estamos ejecutando? Y aquí es donde el libro introduce un concepto que me parece brillante. Lacagiani identifica estas líneas de código defectuoso y las llama brules. Brules. Es una mezcla de palabras en inglés, ¿verdad? Sí, es un juego de palabras entre bullshit, que sería tontería o estupidez, y rules, que son reglas. Básicamente, reglas absurdas. Reglas absurdas que nos tragamos sin pensar. Exacto. Son creencias limitantes que se transmiten de generación en generación por puro contagio social. No porque sean lógicas o buenas para nosotros. Lo que me parece crucial de esto es cómo somos tan vulnerables a estas brules. Porque, a ver, nadie se levanta por la mañana y dice, voy a adoptar una regla que me va a amargar la vida. Obviamente no. Tiene que haber mecanismos psicológicos que dejen la puerta trasera abierta a estos virus, digamos. Claro. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Pues el texto profundiza en esto y muestra que somos víctimas de nuestra propia biología social. Uno de los más insidiosos es la prueba social. Tenemos un instinto de rebaño muy fuerte. Claro. Evolucionamos para sobrevivir en grupo. Eso es. Si vemos que la inmensa mayoría sigue una norma, el cerebro asume que debe ser lo correcto, aunque sea perjudicial. Además, está la necesidad de pertenencia. La gente prefiere estar equivocada junto a la multitud que tener razón y quedarse sola. Totalmente cierto. Y supongo que en la infancia esto se multiplica por 1000. Absolutamente. El adoctrinamiento infantil y la reverencia a la autoridad son clave. De niños absorbemos el mundo sin filtros. Lo que dicen los padres o los profesores lo tomamos como verdades absolutas del mundo físico. Cuando en realidad son construcciones del culturascapio. Así es como acabamos operando bajo brules que están, bueno, súper desfasadas. Por ejemplo, el texto menciona 4 muy comunes, ¿no? Sí, invita a cuestionarlas. La primera es la clásica. Un título universitario garantiza el éxito. Eso hace 50 años igual tenía sentido. Pero hoy, con la velocidad a la que cambia todo, seguir esa regla te puede llevar a una frustración inmensa. Y a unas deudas terribles en muchos países. Luego está la regla de casarse dentro de tu propia cultura o religión, o la idea de que adherirse a una sola religión es la única forma de espiritualidad. Claro. Y me suena que había una cuarta sobre el trabajo, que me parece súper tóxica. Ah, sí, la de la cultura del agotamiento. Que el trabajo duro por sí solo trae el éxito. Esa es terrible. Ignora por completo el talento, la pasión, el descanso y empuja a millones de personas al desgaste profesional. Exacto. Y para ilustrar hasta qué punto se puede desafiar esto, el autor menciona a Dean Kamen, el inventor del Segway. Este hombre apuntúa la estructura misma de la sociedad. Ah, sí. Leí sobre esto en las notas. Compró una isla, ¿verdad? Sí, la isla North Dumpling. Y básicamente creó su propio microestado, con moneda y constitución propias. Su objetivo no era una guerra secesionista, sino demostrar de forma satírica que los estados-nación son solo otra invención. Otra brule. Eso es. Y que se puede organizar la vida en torno a valores diferentes. Es el ejemplo definitivo de alguien que reconoce la simulación y programa su propio servidor. Un rebelde en toda regla, vamos. Pero, a ver, espera, aquí necesito hacer de abogado del diablo un momento. Venga, dispara. Si nos apoyamos en la filosofía, pensadores como Thomas Kuhn hablaban de la importancia de la tradición. ¿No es un poco peligroso desechar todas las brules de golpe? O sea, algunas normas, por muy restrictivas que parezcan, son el pegamento que crea identidad colectiva y cohesión social. Entiendo por dónde vas. Claro,
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Si cada uno empieza a inventar su propia realidad y rechaza las normas compartidas, ostras, nos asomamos al caos absoluto. Es un contrapunto excelente. Y fíjate, la ingeniería de la consciencia, que es el método de Lakiani, no aboga por el anarquismo destructivo. No se trata de quemar el culturascapio por el placer de ver arder las cosas. Vale, menos mal. Se trata de pasar de la obediencia ciega a la elección consciente. Hay que someter cada brujele a escrutinio. Esta regla fomenta la conexión humana. ¿Aporta felicidad? Si es que sí, te la quedas, pero desde la libertad. Y si es que no, a la basura. Exacto. Pero para hacer esta criba, primero es vital entender cómo funciona el cerebro por dentro, cómo fabricamos significado a partir de lo que nos pasa. La máquina de crear significados. Esto es, de los conceptos más potentes que hemos visto hoy. El cerebro no es una cámara que graba la realidad objetiva, es un guionista que constantemente inventa historias. Y hay una anécdota personal del autor que lo clava. Lakiani cuenta que en un retiro de meditación descubrió que tenía problemas crónicos de baja autoestima. Vaya. Y años más tarde, con una experta en hipnoterapia, Marisa Peer, logró acceder al origen de ese código. Resulta que su subconsciente había enlazado dos conceptos inconexos: la riqueza y la enseñanza. En plan de que enseñar es incompatible con ganar dinero. Justo. Había interiorizado que ayudar a los demás no daba dinero. Y esa falsa creencia operaba en segundo plano, saboteando sus propios proyectos. Ese es el peligro de la máquina de crear significados. Y lo verdaderamente alucinante es que las investigaciones demuestran que estos significados alteran la realidad física y biológica. No es solo psicología. Totalmente. El estudio de las camareras de hotel es la prueba definitiva de esto. Ostras, ese estudio me voló la cabeza. Es que es brutal. Mira, los investigadores tomaron a decenas de camareras de limpieza de varios hoteles. Hacían un trabajo físico extenuante, pero no consideraban que estuvieran haciendo ejercicio. Claro, para ellas era solo su curro y además uno muy duro. Exacto. Entonces dividieron a las trabajadoras en dos grupos. Al grupo de control no le dijeron nada. Pero al otro grupo le explicaron detalladamente que limpiar habitaciones no solo era un esfuerzo, sino que superaba las recomendaciones médicas de ejercicio diario. O sea, les cambiaron el significado de lo que ya hacían. Así es. Y semanas después, al evaluarlas, el grupo con la nueva narrativa mostró mejoras físicas medibles. Habían perdido peso, bajó su presión arterial. Y no cambiaron su dieta ni fueron al gimnasio ni nada. Absolutamente nada. Lo único que cambió fue la creencia en sus mentes. Su expectativa alteró su biología. Es alucinante. Si lo pensamos bien, el cerebro funciona como el autocompletar del móvil. Si de pequeños sufrimos un trauma, por ejemplo, un rechazo social, el cerebro registra ese dolor. Y a partir de ahí, ante cualquier situación parecida, el autocompletar asume el peor escenario posible para protegernos. Exacto. Prioriza la supervivencia sobre la felicidad. El problema es que fabrica significados pésimos basados en el miedo. Una metáfora muy precisa. Y esto conecta con el efecto Pigmalión, que también sale en las fuentes. Este efecto demuestra que nuestras expectativas y las que los demás proyectan sobre nosotros moldean el rendimiento real. Como cuando un profesor cree que un alumno es brillante. Justo. Aunque sea por una confusión, tratará a ese alumno de forma sutilmente diferente y, como resultado, el alumno rendirá por encima de la media. El significado precede a la realidad. Vale, entonces, si aceptamos que nuestro sistema operativo está lleno de significados erróneos, traumas y brules impuestas, la pregunta clave es: ¿cómo instalamos el parche? ¿Cómo formateamos el disco duro? Eso es. ¿Cuál es el protocolo para esa actualización consciente? Pues el material lo divide en dos ejes fundamentales. El primero es reescribir los modelos de realidad. Ese es el software interno, tus creencias sobre el mundo, el dinero, tu valía. ¿Y el segundo? El segundo son los sistemas de vida. Esto sería el hardware externo, tus rutinas, procesos de trabajo, salud, relaciones. Y la idea es tener una tasa de renovación alta, para no estancarte en versiones antiguas de ti mismo. Para visualizar estos sistemas de vida, me encantó el ejemplo del libro sobre Richard Branson en la isla Necker. Es la antítesis del jefe estresado tradicional. Totalmente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Branson le reveló a Lagiani que su secreto es su sistema para delegar. En vez de seguir la Bruegel de que el jefe tiene que microgestionar y trabajar 15 horas diarias. Que es lo que hace todo el mundo. Exacto. Él ha diseñado un sistema donde contrata a personas supercapaces y transforma el trabajo en una misión con propósito. Y al inyectar propósito no necesita vigilar a nadie. El equipo se automotiva. Es un sistema de vida corporativo súper optimizado. Oye, ¿y cómo puede aplicar alguien de a pie este método de actualización? Pues proponen 3 fases. Primera, el descubrimiento. O sea, salir de la zona de confort, leer, buscar ideas nuevas. Segunda, la implementación, que es probar esas rutinas. Y la tercera, la más importante, establecer puntos de medida. Evaluar empíricamente si te está funcionando o si es otra brule. Claro. Eso es, hay que ser un poco científico con uno mismo. Y el libro da herramientas muy prácticas para bajar esto a tierra. Por ejemplo, insiste mucho en la crianza. ¿Ah, sí? ¿En vez de dejar que los niños absorban las brules de la tele o del cole sin más? Exacto, cultivar creencias empoderadoras hablando con ellos antes de dormir. Y para los adultos, ejercicios nocturnos para reescribir ese autocompletar negativo del que hablábamos. Como la gratitud diaria, supongo. Sí, o el simple hecho de enumerar, fíjate qué tontería parece, las cosas que te gustan de ti mismo. Parece muy ingenuo, pero mecánicamente fuerza al cerebro a crear nuevas vías neuronales. Son como parches de seguridad diarios. Evitando que el sistema recaiga en el miedo. Vale, entiendo la mecánica, pero... perdona que me ponga otra vez la toga de abogado del diablo. A ver, dime. Si miramos esto desde una perspectiva sociológica, pensando en Giddens y su constitución de la sociedad, ¿no peca este modelo de un individualismo extremo? Entiendo la crítica. O sea, es muy bonito decir que reescribas tu modelo de realidad sobre la riqueza, pero por mucho que cambies tu percepción, eso no evapora la inflación económica ni las barreras estructurales. Corremos el riesgo de caer en el pensamiento mágico, de creer que la mente lo puede todo. Es una observación súper pertinente, la verdad. Y es un peligro real en la industria del desarrollo personal. Las estructuras institucionales tienen un peso masivo y no puedes meditar para salir de una crisis económica global. Ya, es que la vida real golpea duro. Claro. Sin embargo, lo que plantea este material no niega esas barreras. Lo que dice es que la estructura interna es la única variable sobre la que tienes control absoluto. Ah, vale, entiendo. No controlas el país, pero controlas cómo respondes. Exactamente. No controlas los prejuicios de la sociedad, pero sí tienes el poder de no internalizarlos. Al final, optimizar tu programación interna es el escudo que necesitas para chocar con esas barreras sistémicas y que no te destruyan psicológicamente. Visto así, tiene todo el sentido. O sea, es aceptar que la tormenta está ahí, que llueve a cántaros y hace frío, pero tu código interno dicta si sales en bañador a quejarte del clima o si usas tu energía para construir un buen paraguas. Tal cual. Es la diferencia entre reaccionar por defecto o responder por diseño. Ostras, qué buena frase. Pues ha sido un viaje intelectualmente súper denso y revelador. Empezamos viendo esas gafas de realidad virtual, el culturascapio. Que nos hacen confundir cultura con física pura y dura. Eso es. Luego diseccionamos las brules, esos virus sociales, y repasamos la evidencia psicosomática, como lo de las camareras, de que somos máquinas de crear significados. Y terminamos con el protocolo para aplicar la ingeniería a nuestros sistemas de vida. Una pasada. Un tránsito completo hacia la programación de la deliberada de nuestra existencia. Pero bueno, para cerrar esta inmersión, me gustaría dejar una reflexión flotando en el aire para quien nos escucha. A ver. Si el secreto de las mentes extraordinarias es abandonar el guión cultural colectivo para escribir un código totalmente individual y soberano, ¿qué pasa a nivel global cuando una sociedad entera opera con millones de sistemas operativos a medida incompatibles entre sí? Uf, qué gran pregunta. ¿Ese es el camino para alcanzar el máximo potencial humano? ¿O corremos el riesgo de perder el lenguaje común, esas brules compartidas que nos permitían entendernos en primer lugar? Es una frontera delicada. Quizá el mayor reto no sea borrar todo el disco duro, sino tener la sabiduría de discernir qué líneas de código reescribir para ser libres y cuáles en el fondo nos mantienen unidos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.